El sol de la Ciudad de México se filtraba por las cortinas del apartamento en la colonia Condesa, mientras Leticia Morales observaba el mensaje en su teléfono. Antonio, su esposo de 8 años, le había escrito desde Monterrey, donde se encontraba en un viaje de negocios que duraría toda la semana. «Todo bien por aquí, mi amor. La reunión con los inversionistas se extendió. Te llamo esta noche. Te amo». Leticia sonrió y dejó el teléfono sobre la encimera de la cocina. A sus 34 años, había construido lo que muchos considerarían una vida perfecta. Un matrimonio estable con Antonio, un respetado arquitecto de 38 años, un apartamento hermoso y su propia carrera como editora en una revista de diseño. Sin embargo, últimamente había notado cierta distancia en Antonio, pequeños cambios en su comportamiento que la inquietaban. «Es solo el estrés del nuevo proyecto», se decía a sí misma mientras preparaba su café matutino. El aroma de los granos de Chiapas recién molidos llenó la cocina. Fue entonces cuando la idea surgió. ¿Por qué no aprovechar la ausencia de Antonio para reorganizar su oficina? El espacio, ubicado en la segunda habitación del apartamento, era el santuario de su esposo, siempre ligeramente desordenado con planos, documentos y libros de arquitectura. Antonio siempre decía que ordenaría todo el próximo fin de semana, pero ese momento nunca llegaba. «Le encantará encontrar todo organizado cuando regrese», pensó Leticia, imaginando la expresión de sorpresa y gratitud en el rostro de su esposo. Después de terminar su café, Leticia entró en la oficina. La luz matutina iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas de edificios emblemáticos de la Ciudad de México y con algunos de los diseños más exitosos de Antonio. Sobre el escritorio de madera oscura, varios planos se encontraban desplegados, sostenidos por pequeños objetos. Un pisapapeles de obsidiana que habían comprado en Teotihuacán, una pequeña réplica del Palacio de Bellas Artes y una fotografía de ellos en Oaxaca durante su luna de miel. Leticia comenzó a ordenar metódicamente, clasificando documentos, organizando libros y limpiando cada superficie. El trabajo era satisfactorio y pronto la oficina empezó a tomar forma. Mientras reorganizaba la biblioteca, notó algo extraño en uno de los estantes. Un libro de arquitectura contemporánea parecía estar ligeramente más adelante que los demás. Al intentar alinearlo, Leticia descubrió que el libro no se movía. Intrigada, tiró de él con más fuerza, y para su sorpresa, el estante entero se deslizó ligeramente hacia adelante, revelando un pequeño compartimento oculto detrás. El corazón de Leticia dio un vuelco. «¿Qué es esto?», murmuró sintiendo cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Dentro del compartimento había una caja de metal. Leticia la tomó con cuidado y la colocó sobre el escritorio. No tenía cerradura, así que levantó la tapa sin dificultad. El contenido la dejó sin aliento. Una serie de cartas manuscritas atadas con un listón rojo, un pequeño cuaderno gastado y una fotografía. Con dedos temblorosos, Leticia tomó la fotografía. Mostraba a Antonio, más joven, tal vez de unos 25 años, abrazando a una mujer que Leticia nunca había visto. En el reverso, con la inconfundible caligrafía de su esposo, estaba escrito: «Veracruz, 2012. Mi corazón siempre contigo, M». La fecha provocó un escalofrío en Leticia. 2012. Ella había conocido a Antonio en 2014, y él nunca había mencionado una relación seria anterior. ¿Quién era M? ¿Y por qué Antonio guardaba su foto en un compartimento secreto? Con el corazón acelerado, desató el listón rojo y tomó la primera carta. El papel amarillento crujió entre sus dedos. La letra, delicada y femenina, comenzaba con «Mi querido Antonio». Leticia leyó rápidamente, sintiendo cómo cada palabra era como una puñalada. «No puedo seguir con esta mentira. Lo que tenemos es real, pero el precio es demasiado alto. Las amenazas continúan, y temo no solo por mí, sino por ti también. Debemos ser más cuidadosos, o todo lo que hemos construido se derrumbará». La carta estaba firmada simplemente como M y fechada en marzo de 2015. Leticia hizo un rápido cálculo mental. Marzo de 2015. Ella y Antonio ya estaban casados. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Con manos temblorosas, Leticia tomó otra carta.
esta vez fechada en octubre de 2018. Antonio, no puedo seguir viviendo así, en las sombras. Cada vez que te veo en las noticias con ella a tu lado, siento que una parte de mí muere. Entiendo tus razones, pero el tiempo pasa y nuestras promesas siguen sin cumplirse. ¿Hasta cuándo? Leticia dejó caer la carta, sintiendo náuseas. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué significaba con ella a tu lado? ¿Se refería a ella, a Leticia? El teléfono sonó en la cocina, sobresaltándola. Leticia lo ignoró, incapaz de moverse. Su mente era un torbellino de preguntas y emociones contradictorias. Cuando finalmente se acercó a verificar, vio una llamada perdida de Antonio y un mensaje. «¿Todo bien, mi amor? ¿Por qué no contestas?» Leticia miró la caja abierta sobre el escritorio, las cartas esparcidas, la fotografía que había destrozado la imagen perfecta de su matrimonio. No, nada estaba bien, y por primera vez en 8 años no sabía quién era realmente el hombre con quien compartía su vida. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara el estado de ánimo de Leticia. No había dormido bien. Las cartas y la fotografía habían invadido sus sueños, transformándolos en pesadillas donde Antonio se desvanecía entre niebla, siempre fuera de su alcance. Durante la noche, había devuelto todo a su lugar en el compartimento secreto, cerrándolo cuidadosamente. Antonio había llamado 2 veces más, y ella había fingido normalidad, excusándose por no contestar porque estaba en la ducha. Mantener la compostura durante esa conversación había sido una de las cosas más difíciles que había hecho jamás. «Necesito respuestas», murmuró Leticia mientras contemplaba la lluvia golpear contra la ventana de la cocina. El café humeante entre sus manos permanecía intacto, frío. Su primer instinto fue confrontar directamente a Antonio, pero algo la detuvo. Si su esposo había mantenido este secreto durante tantos años, ¿qué le aseguraba que le diría la verdad ahora? No, necesitaba descubrir por sí misma quién era M y qué relación tenía con Antonio. Leticia tomó su laptop y comenzó a investigar. Como editora, tenía experiencia en búsquedas y verificación de datos. Primero revisó las redes sociales de Antonio, buscando alguna pista. Nada inusual. Publicaciones profesionales, algunas fotos con ella, reuniones con colegas. Luego, recordó la fecha en la fotografía. Veracruz 2012. Antonio había mencionado alguna vez que trabajó en un proyecto en Veracruz al inicio de su carrera. Leticia buscó en internet Antonio Herrera, arquitecto Veracruz 2012, y encontró varios artículos sobre un complejo residencial que había ganado un premio de diseño sustentable. En uno de los artículos había una fotografía del equipo de diseño. Antonio aparecía sonriente, y junto a él, una mujer joven de cabello oscuro y mirada intensa. La leyenda identificaba a todos los miembros del equipo. Leticia contuvo la respiración cuando leyó. Y Marisol Vega, ingeniera estructural. Marisol Vega, M. Con manos temblorosas, Leticia buscó más información sobre Marisol. Encontró un perfil profesional en LinkedIn. Ingeniera graduada del Tecnológico de Monterrey, especializada en estructuras antisísmicas. Había trabajado en varios proyectos importantes en México y actualmente. Leticia sintió que el corazón se le detenía. Actualmente, Marisol Vega trabajaba en el mismo despacho de arquitectura que Antonio en Monterrey. El viaje de negocios, susurró Leticia, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. Era posible que Antonio estuviera en Monterrey no solo por negocios, sino para ver a Marisol. La siguiente carta que había leído estaba fechada en 2018. Leticia recordó que ese año Antonio había viajado frecuentemente a Monterrey por un proyecto importante. ¿Cuántas de esas veces había sido para ver a Marisol? El teléfono de Leticia vibró con un mensaje de Antonio. «Día ocupado. Tenemos una cena con los inversionistas esta noche. Te llamaré mañana. Te extraño». Leticia miró fijamente el mensaje, cuestionando cada palabra. ¿Inversionistas? ¿O era una excusa para pasar la noche con Marisol? La desconfianza la consumía. Necesitaba más información. Leticia decidió revisar los estados de cuenta bancarios. Como ambos compartían las finanzas, tenía acceso a todas las transacciones de Antonio. Durante horas, examinó meticulosamente los movimientos de los últimos años, buscando patrones, gastos inexplicables,
cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. Y allí estaban, pequeñas transferencias mensuales a una cuenta que no reconocía, siempre por la misma cantidad, 5,000 pesos. Las transferencias habían comenzado hace 3 años y continuaban hasta el presente. La última se había realizado justo antes del viaje de Antonio a Monterrey. «¿Qué estás pagando, Antonio?», murmuró Leticia, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. El siguiente paso fue más difícil. Leticia llamó a Claudia, su mejor amiga, y la única persona en quien confiaba lo suficiente para compartir lo que había descubierto. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?», preguntó Claudia después de escuchar toda la historia. «A veces, la verdad puede ser más dolorosa que la incertidumbre». «Necesito saber», respondió Leticia con firmeza. «No puedo seguir viviendo una mentira». Claudia suspiró. «Mi primo trabaja en una agencia de investigación privada. Podría ayudarte a averiguar más sobre esta Marisol y su relación con Antonio». Leticia aceptó. Era un paso drástico, pero necesario. Mientras tanto, decidió revisar el pequeño cuaderno que había encontrado junto a las cartas. Tal vez contuviera más pistas. El cuaderno resultó ser una especie de diario, escrito por Antonio. Las entradas eran esporádicas, más reflexiones que un registro diario. Leticia lo hojeó, buscando menciones de Marisol. Una entrada de 2016 llamó su atención. «El peso de esta decisión me ahoga cada día. Cuando miro a Leticia a los ojos, me pregunto si algún día podré decirle la verdad. ¿Cómo reaccionaría si supiera lo que hice, lo que seguimos haciendo? A veces pienso en confesarlo todo, pero luego recuerdo las consecuencias, no solo para mí, sino para todos los involucrados. El silencio es mi prisión y mi protección». Leticia cerró el cuaderno, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué verdad era tan terrible que Antonio no podía compartirla? ¿Y quiénes eran todos los involucrados? Mientras guardaba el cuaderno, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señora Morales, soy Miguel, el primo de Claudia. Tengo información sobre Marisol Vega que creo que debería conocer cuanto antes». La voz de Miguel sonaba urgente, casi preocupada. «La estoy escuchando», respondió Leticia preparándose para lo peor. «Marisol Vega no solo trabaja con su esposo, tienen un hijo juntos, un niño de 7 años llamado Daniel». El mundo de Leticia se detuvo. 7 años. El niño habría sido concebido alrededor de 2018, cuando ella y Antonio ya llevaban 4 años casados. «Hay más», continuó Miguel. «Las transferencias mensuales que mencionó son para la manutención del niño. Y según mis fuentes, su esposo está actualmente en Monterrey porque el niño será sometido a una cirugía mañana. Nada grave, pero necesita a ambos padres presentes». Leticia agradeció mecánicamente y colgó. Se sentó en el sofá, sintiendo cómo todo su mundo se desmoronaba. Antonio no solo le había sido infiel, sino que tenía una familia paralela, un hijo que ella nunca conoció. La lluvia arreciaba afuera, golpeando las ventanas con furia, pero Leticia apenas la notaba. Su mente estaba fija en una decisión. Volaría a Monterrey mañana. Era hora de confrontar a Antonio y a Marisol cara a cara. El avión aterrizó en Monterrey bajo un cielo despejado, un contraste marcado con la tormenta que había dejado atrás en la Ciudad de México. Leticia descendió con una pequeña maleta, el corazón latiéndole con fuerza. Durante el vuelo, había repasado mentalmente lo que diría al encontrarse con Antonio y Marisol, pero ningún ensayo parecía adecuado para la magnitud de la traición que enfrentaba. Miguel, el investigador privado, le había proporcionado la dirección del hospital donde el hijo de Antonio y Marisol sería operado. Hospital San José, 10 a.m., había dicho. Eran las 9:30 cuando Leticia tomó un taxi desde el aeropuerto. «A veces las cosas no son como parecen», le había advertido Claudia antes de partir. «Escucha antes de juzgar». Pero Leticia sentía que ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Las cartas, la fotografía, el diario, las transferencias bancarias y ahora un hijo secreto. ¿Qué explicación podría justificar tal engaño? El hospital se alzaba imponente, un edificio moderno de cristal y acero. Leticia pagó al taxista y se quedó un momento contemplando la entrada, reuniendo coraje. Finalmente, cruzó las puertas automáticas y se dirigió a la recepción. «Busco a un paciente, Daniel Vega», dijo con voz firme. «Tiene programada una cirugía hoy.
La recepcionista tecleó en su computadora. Daniel Vega Herrera, tercera planta, ala pediátrica. Pero solo pueden pasar familiares directos. El apellido Herrera golpeó a Leticia como una bofetada. Era real. El niño llevaba el apellido de Antonio. Soy su tía, mintió Leticia, sorprendida por la facilidad con que las palabras salieron de su boca. La recepcionista asintió distraídamente y le entregó un pase de visitante. Leticia tomó el ascensor, sintiendo cada piso como un paso hacia el inevitable colapso de su matrimonio. El ala pediátrica estaba decorada con colores brillantes y murales de personajes de cuentos infantiles, un intento de hacer el ambiente menos intimidante para los pequeños pacientes. Leticia caminó por el pasillo, buscando alguna señal de Antonio o Marisol, y entonces los vio. Antonio estaba sentado en una pequeña sala de espera, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. A su lado, una mujer le frotaba la espalda en un gesto de consuelo. Marisol era más hermosa en persona que en las fotografías, con una elegancia natural que irradiaba incluso en ese momento de tensión. Leticia se detuvo, observándolos sin ser vista. La intimidad de la escena era innegable, dos personas unidas por la preocupación por su hijo. Por un momento, Leticia sintió que era ella la intrusa, no Marisol. Estaba a punto de acercarse cuando una enfermera se aproximó a la pareja. Pueden pasar a ver a Daniel ahora. La cirugía fue un éxito. El alivio en el rostro de Antonio fue tan genuino, tan puro, que Leticia sintió una punzada de duda. Este era un lado de su esposo que nunca había visto, una vulnerabilidad que nunca había compartido con ella. Antonio y Marisol siguieron a la enfermera por un pasillo. Leticia esperó un momento y luego los siguió a distancia. Se detuvieron frente a una habitación y entraron. Leticia se acercó lentamente y miró por la pequeña ventana de la puerta. Dentro, un niño pequeño yacía en la cama, conectado a varios monitores. Su parecido con Antonio era innegable, los mismos ojos oscuros, la misma forma de la nariz. Leticia sintió un nudo en la garganta al ver cómo Antonio se inclinaba para besar la frente del niño, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de alivio. «Es hora», se dijo Leticia, y empujó la puerta. El sonido hizo que los tres ocupantes de la habitación voltearan. Los ojos de Antonio se abrieron desmesuradamente al verla, una mezcla de shock y terror cruzando su rostro. «¿Leticia?» Su voz apenas un susurro. «Hola, Antonio», respondió ella, sorprendida por la calma en su propia voz. «Creo que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar». Marisol miró confundida de uno a otro. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Soy Leticia, la esposa de Antonio», dijo directamente a Marisol. «Pero parece que eso no significa mucho, ¿verdad?». La comprensión se dibujó en el rostro de Marisol, seguida por algo que Leticia no esperaba: compasión. «Antonio», dijo Marisol suavemente, «creo que deberías hablar con tu esposa. Daniel estará bien conmigo». Antonio asintió, claramente aturdido. «Vamos a la cafetería», sugirió con voz ronca. El trayecto hasta la cafetería del hospital transcurrió en un silencio tenso. Una vez sentados en una mesa apartada, con tazas de café intactas frente a ellos, Antonio finalmente habló. «¿Cómo lo descubriste?» «Encontré tu escondite detrás de la biblioteca». «Las cartas, la fotografía, el diario», respondió Leticia. «8 años, Antonio. 8 años de mentiras». Antonio cerró los ojos como si el peso de sus secretos finalmente lo hubiera alcanzado. «No sé por dónde empezar», dijo. «Por el principio», exigió Leticia. «¿Quién es realmente Marisol para ti y por qué me has estado engañando todos estos años?» Antonio tomó una respiración profunda. «Conocí a Marisol en 2012, en Veracruz, trabajando en el proyecto Costa Esmeralda. Nos enamoramos, fue intenso, apasionado, pero complicado. Marisol estaba casada». Leticia no pudo evitar una risa amarga. «Así que soy la segunda en ser engañada». Su matrimonio ya estaba acabado, pero su esposo, Ernesto Suárez, era un hombre poderoso y peligroso, con conexiones en el gobierno y en el narcotráfico. Cuando descubrió lo nuestro, nos amenazó, no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Antonio continuó explicando cómo Marisol finalmente se había divorciado de Ernesto, pero las amenazas continuaron. Para protegerse,
Decidieron separarse temporalmente. Fue entonces cuando Antonio conoció a Leticia. «Lo que sentí por ti era real, Leticia», insistió Antonio. «No fue una mentira. Me enamoré de ti, genuinamente». «¿Y Marisol?», preguntó Leticia, sintiendo cómo cada palabra era como vidrio en su garganta. «Perdimos contacto por un tiempo, pero cuando Ernesto fue arrestado en 2017, Marisol me buscó. Y...» Antonio hizo una pausa, visiblemente incómodo. «Una noche cometí un error que resultó en Daniel. Un error de 7 años», respondió Leticia con amargura. «Cuando supe del embarazo me sentí responsable. No podía abandonar a mi hijo, pero tampoco quería perderte. Las transferencias mensuales son para Daniel, sí, pero Marisol y yo no estamos juntos, no como pareja». «¿Esperas que crea eso después de todo lo que he visto?», preguntó Leticia. «Es la verdad», intervino una voz. Marisol se había acercado a su mesa sin que lo notaran. «¿Puedo sentarme?». Leticia asintió, desconcertada por la tranquila dignidad de la mujer. «Antonio y yo compartimos un hijo y un pasado complicado», comenzó Marisol. «Pero no somos amantes, no desde hace años. El cariño que ves entre nosotros es por Daniel, nada más». Marisol explicó que había aceptado la situación por el bien de su hijo. «Daniel sabe que su padre está casado con otra mujer. No es ideal, pero hemos tratado de crear un entorno estable para él». «¿Por qué mantenerlo en secreto entonces?», desafió Leticia. «Al principio por miedo a Ernesto», respondió Antonio. «Después, por cobardía. Temía perderte si conocías la verdad. Y la cirugía de Daniel», comenzó Leticia. «Estenosis pilórica», explicó Marisol. «No es grave, pero requiere intervención quirúrgica. Llamé a Antonio porque Daniel lo necesitaba». La cabeza de Leticia daba vueltas con toda esta nueva información. Parte de ella quería creer en esta explicación, entender que las circunstancias habían sido complejas. Otra parte se sentía traicionada por años de secretos y mentiras. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo finalmente Leticia, «y para decidir si nuestro matrimonio tiene algún futuro». Antonio asintió, respetando su decisión. «Lo entiendo, y lo que decidas lo aceptaré». Mientras Leticia se levantaba para irse, Marisol habló una última vez. «Daniel ha preguntado por ti, ¿sabes? Antonio le ha hablado de ti. Le gustaría conocerte algún día, si tú quisieras». Leticia miró hacia la mujer que, en otras circunstancias, debería haber sido su enemiga, pero que ahora le ofrecía una rama de olivo. No sabía qué responder, así que simplemente asintió y se marchó, dejando a Antonio y Marisol en la cafetería del hospital, llevando consigo más preguntas que respuestas, pero también, sorprendentemente, un pequeño rayo de esperanza. El camino de regreso a la Ciudad de México fue un viaje interior tanto como físico para Leticia. Desde la ventanilla del avión, observaba las nubes y el paisaje cambiante, reflexionando sobre todo lo que había descubierto en las últimas 48 horas. La historia de Antonio y Marisol era complicada, llena de matices que no había considerado en su furia inicial. Antonio no era el villano que había imaginado, ni Marisol la amante que amenazaba su matrimonio. La realidad, como siempre, era más compleja que cualquier narrativa simplista. Durante las 2 semanas siguientes, Leticia se sumergió en un profundo proceso de reflexión. Pidió unos días libres en la revista, necesitando espacio para pensar. Antonio había regresado a la Ciudad de México, pero respetando su petición, se había instalado temporalmente en un hotel. «El tiempo que necesites», le había dicho en un mensaje. «Estoy aquí cuando quieras hablar». Leticia recorrió las calles de la Condesa, visitó el Parque México donde ella y Antonio solían pasear los domingos, se sentó en cafés donde habían compartido risas y sueños. Cada rincón de la ciudad guardaba memorias de su vida juntos, 8 años que no podían simplemente borrarse. Una tarde, mientras tomaba un café en la Roma, Claudia se unió a ella. «¿Cómo lo llevas?», preguntó su amiga con genuina preocupación. «Estoy procesando», respondió Leticia. «A veces pienso que debería terminar todo, que la confianza está irreparablemente rota. Otras veces recuerdo los buenos momentos, lo que construimos juntos, y me pregunto si podríamos reconstruirlo». «El perdón no es debilidad», dijo Claudia suavemente. «A veces es el acto más valiente que podemos realizar». Esas palabras resonaron en Leticia. El perdón.
No había considerado esa posibilidad hasta ahora, tan consumida por el dolor y la traición. ¿Podría perdonar a Antonio? Esa noche, Leticia revisó nuevamente las cartas y el diario que había encontrado. Esta vez, las leyó con nuevos ojos, comprendiendo el contexto que antes desconocía. Las palabras de Antonio en su diario adquirieron un nuevo significado. El peso de esta decisión me ahoga cada día. No era solo el peso de la infidelidad, sino el dilema moral de un hombre atrapado entre su responsabilidad hacia un hijo y su amor por su esposa, complicado por el miedo a un hombre peligroso que los había amenazado. Después de mucho reflexionar, Leticia tomó una decisión. Llamó a Antonio. «Necesito que nos veamos», dijo simplemente. «En casa». Cuando Antonio llegó al apartamento esa tarde, parecía diferente, más delgado, con ojeras marcadas, el peso de la situación evidente en su rostro. Se sentaron en la sala, el lugar donde habían compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. «He estado pensando mucho», comenzó Leticia, «sobre nosotros, sobre Daniel, sobre Marisol, sobre las mentiras y los secretos». Antonio la escuchaba en silencio, respetando su espacio para expresarse. «Lo que hiciste me lastimó profundamente», continuó ella. «No solo la existencia de Daniel, sino los años de engaño. Cada vez que decías que ibas a Monterrey por trabajo, cada transferencia bancaria oculta, cada momento en que pudiste haberme dicho la verdad y elegiste no hacerlo». «Lo sé», respondió Antonio, su voz quebrada, «y lo lamento más de lo que puedo expresar. Pero también entiendo el miedo», añadió Leticia, «el miedo a perderme, el miedo a las amenazas de Ernesto, el miedo a destrozar lo que teníamos. Entiendo que no hay villanos en esta historia, solo personas imperfectas tratando de hacerlo mejor en circunstancias difíciles». Antonio la miró con esperanza cautelosa, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. «Quiero conocer a Daniel», dijo Leticia, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su declaración. «Es parte de ti, y si vamos a reconstruir nuestro matrimonio, necesito conocer todas las partes de tu vida, no solo las que eliges mostrarme». «¿Estás diciendo...?» comenzó Antonio sin poder completar la pregunta. «Estoy diciendo que quiero intentarlo», respondió Leticia. «No será fácil. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Necesitaremos tiempo, quizás terapia de pareja, y necesito que me prometas, que me jures, que no habrá más secretos entre nosotros». Antonio tomó sus manos, lágrimas de alivio y gratitud en sus ojos. «Te lo juro», dijo con fervor. «Transparencia total, de ahora en adelante». «Y respecto a Daniel», continuó Leticia, «necesitamos encontrar una manera de integrarlo en nuestras vidas que sea saludable para todos, especialmente para él». Antonio asintió. «Marisol está de acuerdo. Siempre ha querido lo mejor para Daniel y cree que conocerte sería bueno para él». Una semana después, Leticia y Antonio volaron juntos a Monterrey. Esta vez, la ciudad no representaba traición y secretos, sino la posibilidad de un nuevo comienzo, de una familia reconfigurada pero honesta. Daniel resultó ser un niño dulce e inteligente, con los ojos expresivos de Antonio y la sonrisa de Marisol. Cuando Leticia se presentó, el niño la miró con curiosidad. «¿Tú eres la esposa de mi papá?», preguntó directamente, con la franqueza propia de la infancia. «Sí», respondió Leticia arrodillándose para estar a su altura. «Me llamo Leticia. Papá dice que eres editora y que sabes mucho de libros», dijo Daniel. «A mí también me gustan los libros. Me encantaría mostrarte mis libros favoritos algún día», respondió Leticia con una sonrisa genuina, sorprendida por la calidez que sentía hacia este niño que, hasta hace poco, representaba la mayor traición de su vida. Marisol observaba la escena con una mezcla de alivio y gratitud. Se había preparado para la hostilidad, para la tensión, pero no para esta apertura inesperada. Cuando Daniel se distrajo con un nuevo juguete que Antonio le había traído, Marisol se acercó a Leticia. «Gracias», dijo simplemente, «por darle esta oportunidad a Daniel, por darnos esta oportunidad a todos». «Estamos encontrando nuestro camino», respondió Leticia. «No es el que imaginé, pero quizás puede ser uno bueno, a su manera». En los meses siguientes establecieron una nueva normalidad. Antonio viajaba a Monterrey una vez al mes para pasar tiempo con Daniel, y en ocasiones el niño los visitaba en la Ciudad de México.
La primera vez que Daniel durmió en su apartamento, en la habitación de invitados que Leticia había preparado con especial cuidado, sintió una extraña sensación de plenitud que nunca había esperado. No todo fue fácil. Hubo días difíciles, momentos de duda y resentimiento resurgiendo cuando menos lo esperaba. La terapia de pareja se convirtió en un espacio fundamental donde Leticia y Antonio trabajaban en reconstruir la confianza, en comunicarse con honestidad, en sanar heridas que habían permanecido ocultas por años. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, confesó Leticia a Claudia durante un almuerzo, 6 meses después de su viaje a Monterrey. Si no me estoy conformando con menos de lo que merezco. ¿Eres feliz?, preguntó Claudia. Leticia reflexionó sobre la pregunta. No es la felicidad que imaginé, es más complicada, tiene capas de dolor y perdón entretejidas, pero sí, a mi manera, creo que soy feliz. Un año después de haber descubierto el compartimento secreto detrás de la biblioteca, Leticia se encontraba nuevamente en la oficina de Antonio. Esta vez no estaba reorganizando, sino buscando un libro de arquitectura que necesitaba para un artículo que estaba editando. Sus ojos se posaron en el estante donde había encontrado el mecanismo oculto. Con curiosidad, tiró del libro que servía como palanca. El compartimento se abrió, pero ya no contenía secretos. Antonio lo había vaciado cuando decidieron iniciar de nuevo, con total transparencia. Leticia sonrió al ver lo que ahora ocupaba el espacio. Un pequeño álbum de fotos recientes con imágenes de ella, Antonio y Daniel en diversos momentos compartidos. En la primera página, con la caligrafía de Antonio, estaba escrito «Nuestra familia», en todas sus formas. Cerrando el compartimento, Leticia reflexionó sobre el viaje que había emprendido, desde la devastación del descubrimiento inicial hasta la paz imperfecta pero auténtica que había encontrado ahora. La verdad había sido dolorosa, sí, pero también liberadora. Los secretos ya no se interponían entre ellos como muros invisibles. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de su apartamento con vistas a la ciudad iluminada, Antonio tomó su mano. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que a veces lo que nos rompe también nos rehace», respondió Leticia. «De formas que nunca hubiéramos imaginado». Antonio asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Daniel preguntó si podía pasar las vacaciones de verano con nosotros, dijo. Marisol está de acuerdo, tiene un proyecto en Costa Rica durante ese tiempo. Me encantaría, respondió Leticia con sinceridad. Podríamos llevarlo a Oaxaca, siempre has querido mostrarle las ruinas de Monte Albán. Mientras discutían los planes para el verano, Leticia se dio cuenta de que había encontrado algo que no esperaba cuando abrió aquel compartimento secreto un año atrás. No solo la verdad sobre su matrimonio, sino una versión más auténtica de sí misma. Una mujer capaz de enfrentar el dolor, de elegir el perdón no por debilidad sino por fortaleza, de reconstruir lo que parecía irreparable. El camino no había sido fácil y seguramente habría más desafíos por delante. Pero mientras observaba a Antonio hablando animadamente sobre los lugares que podrían visitar con Daniel, Leticia sintió una profunda certeza. La verdad, por dolorosa que fuera, era siempre el mejor fundamento sobre el cual construir. Y lo que habían construido juntos, este nuevo y complejo entramado familiar, aunque diferente de lo que habían planeado originalmente, tenía ahora la solidez que solo la honestidad podía proporcionar. Cuando el teléfono sonó y la imagen de Daniel apareció en la pantalla, llamando para darles las buenas noches como se había convertido en costumbre, Leticia y Antonio compartieron una mirada de complicidad. Este era su nuevo capítulo, escrito con tinta de verdad y perdón, un capítulo que ninguno de los dos habría podido imaginar, pero que ahora abrazaban con esperanza y gratitud.